Isaías capítulo 11. Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será su ceñidor, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos. Un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, el niño de pecho retozará junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi santo monte, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada, como señal de los pueblos. Se volverá hacia ellas las naciones y será gloriosa su morada. Aquel día el Señor tenderá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo, los que quedan en Asiria y en Egipto, en Patros, Cus y Elán, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar. Y será una enseñanza hacia las naciones para reunir a los desterrados de Israel y congregar a los dispersos de Judá. Desde los cuatro extremos de la tierra cesará la envidia de Efraín. Se acabará la hostilidad de Judá. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá será hostil a Efraín. Caerá contra el flanco de los filisteos a occidente. Juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab son su propiedad. Los amonitas son sometidos. El Señor secará la lengua del mar de Egipto. Agitará su mano contra el Nilo. Con su soplo ardiente lo dividirá en 7 brazos, lo cruzará en sandalias y habrá una calzada para el resto de su pueblo, que quede en Asiria, como la calzada de Israel cuando subió de Egipto. Isaías capítulo 12. Ese día dirás: te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis: dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso, tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Isaías capítulo 13. Oráculo contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós, en una visión. Sobre un monte elevado hizo una señal: alzad la voz hacia ellos, agitad la mano para que entren por la puerta de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados, he convocado a los guerreros de mi ira, que exulten por mi grandeza. Escuchad el tumulto de las montañas como una gran multitud, escuchad un tumulto de reinos, de naciones conjuradas. El Señor del universo pasa revista a sus tropas de combate. Vienen desde una tierra lejana, desde el confín del cielo, el Señor y los instrumentos de su ira, para devastar toda la tierra. Dad alaridos el día del Señor. El día del Señor está cerca, llega como la devastación del Todopoderoso. Por eso los brazos desfallecen, desmayan los corazones de la gente, son presas del terror, espasmos y convulsiones los dominan, se retuercen como parturienta, estupefactos se miran uno al otro, los rostros encendidos. El día del Señor llega, implacable, la cólera y el ardor de su ira, para convertir al país en un desierto y extirpar a los pecadores. Las estrellas del cielo y las constelaciones no irradian su luz, el sol desde la aurora se oscurece, la luna no ilumina. Pediré cuentas al mundo de su maldad y a los malvados de su culpa. Acabaré con la insolencia de los soberbios y humillaré la arrogancia de los tiranos. Haré a los hombres más escasos que el oro fino, a los humanos más raros que el oro del Ofir. Haré temblar los cielos y moverse la tierra de su sitio, por el furor del Señor del universo, el día del incendio de su ira.
como gacela acosada, como rebaño que nadie reúne. Cada uno se vuelve a su pueblo, cada cual huye a su tierra. Al que encuentra lo atravesarán. Quien se ha capturado caerá por la espada. Estrellarán a los niños ante sus ojos, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres, pues yo suscito contra ellos a los medos, que no buscan plata ni aprecian el oro. Sus arcos masacran a los jóvenes, no tienen compasión del fruto del vientre, ni de los niños tendrán piedad sus ojos. Babilonia, esplendor de los reinos, joya y orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las arrasó. Nunca más será habitada, nadie se establecerá en ella de generación en generación. El beduino no plantará allí su tienda, ni los pastores apacentarán sus rebaños. Las bestias del desierto se apacentarán allí, sus casas estarán llenas de búhos, habitarán allí los avestruces y brincarán los chivos, aullarán las hienas en sus torres y en sus lujosas moradas los chacales. Ya está a punto de llegar la hora y sus días no tardarán. Isaías capítulo 14. El Señor se apiadará de Jacob, volverá a escoger a Israel y lo restablecerá en su tierra. Los extranjeros se unirán a ellos y se incorporarán a la casa de Jacob. Las naciones los acogerán para conducirlos a su patria. La casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Harán cautivos a quienes los deportaron, dominarán a sus opresores. Cuando el Señor te conceda descansar de tus sufrimientos e inquietudes, y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, recitarás esta sátira contra el pueblo, contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha terminado el opresor? ¿Cómo ha concluido su tormento? El Señor ha quebrado el bastón de los malvados, el cetro de los dominadores que golpeaba a los pueblos con furor, con golpes incesantes y dominaba con ira las naciones, con opresión implacable. La tierra toda descansa sosegada, lanzan gritos de júbilo. También los cipreses se alegran por tu desgracia, y los cedros del Líbano diciendo, desde que sucumbiste, no sube el leñador para talarnos, el abismo se estremece en lo profundo, cuando sale a tu encuentro. Despierta las sombras en tu honor a todos los grandes de la tierra, se alzan de sus tronos todos los reyes de las naciones, te responden y dicen, ¿también tú como nosotros has perdido tu fuerza? Al abismo fue arrojado tu esplendor, al son de tus arpas, debajo de ti un lecho de gusanos, tu cobija lombrices, como has caído al cielo, astro matutino, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, opresor de naciones. Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos y elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión, escalaré las cimas de las nubes semejante al Altísimo. En cambio has sido arrojado al abismo, a las profundidades de la fosa. Los que te ven miran estupefactos y reflexionan. ¿Era este el hombre que hacía temblar la tierra y estremecerse los reinos, y que convertía el mundo en un desierto, destruía sus ciudades y no libraba a sus prisioneros? Todos los reyes de las naciones posarán con honor, cada cual en su morada. A ti, en cambio, te ha arrojado de tu tumba, como un vástago despreciable cubierto de muertos traspasados por la espada y arrojados sobre las losas del sepulcro. Como un cadáver pisoteado, no te reunirás con ellos en la tumba, porque has destruido tu país y asesinado tu gente. Nunca más se hablará de la descendencia de los malvados. Preparad a sus hijos para la matanza, por la culpa de sus padres, no sea que resurjan y se adueñan del país, y cubran el mundo con sus ciudades. Me alzaré contra ellos, oráculo del Señor del universo, y extirparé de Babilonia el nombre y la descendencia y posteridad y progenie, oráculo del Señor. Haré de ella propiedad de erizos y convertiré en un lugar cenagoso, le barreré con la escoba de la destrucción. Oráculo del Señor del universo, como lo había prometido ha ocurrido, y lo que había decidido se cumplirá. Quebrantar a Asiria en mi propia tierra, pisotearla en mis montañas, se apartará de ellos su yugo y su carga de sus hombros. Este es el proyecto decidido sobre todo el país. Esta es mi mano extendida sobre todas las naciones. El Señor del universo lo ha decidido. ¿Quién podría frustrarlo? Su mano está extendida. ¿Quién podría apartarla? El año de la muerte del rey Ahaz se proclamó este oráculo. No te alegres, nación filistea, porque se ha quebrantado la vara que te golpeaba. Porque de la raíz de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será el áspid volador.
Los más pobres serán alimentados y los indigentes reposarán seguros. Pero haré morir de hambre la raíz, y lo que de ti quede será eliminado. Gima el pórtico, grite la ciudad, tiemble toda Filistea, porque se eleva desde el norte una columna de humo. De su compacta formación nadie se aparta. ¿Qué responden a los mensajeros de esta nación? Que el Señor ha fundado a Sión, y en ella se refugian los desvalidos de su pueblo. Isaías capítulo 15. Oráculo sobre Moab. Porque de noche ha sido devastada Ar Moab, ha callado, porque de noche Kir Moab ha perecido, ha callado. La gente de Dibón sube a las alturas a llorar, y por el Nebo y por Madaba gime Moab, han rapado sus cabezas y rasurado sus barbas. Por las calles se ciñen de sayal, gimen en las terrazas y en las plazas. Todos se lamentan, se deshacen en lágrimas, claman Hesbón y Elale. Hasta Yahaz se ha escuchado su clamor. Por eso gritan los guerreros de Moab, su ánimo decae, mi corazón se lamenta por Moab. Y sus fugitivos llegan a Zoar y hasta Eglat Celicia, la cuesta de Luhit, suben llorando. Un grito desgarrador de espino de Horonaim. Se ha secado las aguas del Nimrim, y se ha marchitado la hierba. Están agotadas las praderas, todo verdor ha desaparecido, por eso llevan las riquezas acumuladas y sus provisiones. Más allá del torrente de los sauces, un clamor recorre las fronteras de Moab. Los gemidos se escuchan en Berelín, porque las aguas de Dibón están llenas de sangre. Añadiré nuevos males a Dibón, el león contra los supervivientes de Moab y contra los que queden en el campo. Isaías capítulo 16. Enviad un cordero al soberano del país desde la peña del desierto del monte Sión, como pájaro espantado, nidada dispersa. Si van las hijas de Moab por los vados del Arnón, dadnos consejo, haced de árbitro. Sea tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los fugitivos, no descubras al prófugo. Da asilo a los fugitivos de Moab, sé tú su refugio ante el devastador. Cuando cese la opresión, termine la devastación y desaparezca el que pisoteaba el país. Entonces el trono se fundará en la clemencia, desde él regirá con lealtad. En la tienda de David, un juez celoso del derecho, dispuesto a la justicia. Hemos conocido la soberbia desmedida de Moab, su altanería y su soberbia, su arrogancia, sus vanas pretensiones. Por eso gimen los moabitas, todos gimen en Moab, por las tortas de pasas de Kir Jareset. Se lamentan consternados, languidecen los campos de Hesbón, la viña de Sigma, con cuyas uvas escogidas se embriagan los señores de las naciones. Llevaban hasta Yacer, serpenteaban por el desierto, sus vástagos se extendían allende del mar. Por eso lloraré como llora Yacer, la viña de Sigma. Os regaré con lágrimas de Hesbón y Elale, porque han callado los gritos de la siega y la vendimia. Huyeron de los huertos el gozo y la alegría. Ni cantan ni dan gritos de alborozo las viñas. El viñador no pisa el vino en el lagar. Ha cesado el clamor de alegría. Por eso como arpa se estremecen mis entrañas por Moab, mi corazón por Kir Jareset. Y ocurrirá que, aunque Moab se presente y se fatigue en sus altos, y entre en su santuario para orar, de nada le valdrá. Esta es la palabra que pronunció el Señor contra Moab hace tiempo. Ahora el Señor dice, dentro de 3 años de jornalero, será humillada la nobleza de Moab con sus numerosos habitantes y quedará un pequeño resto desvalido. Isaías capítulo 17. Oráculo contra Damasco. Damasco dejará de ser una ciudad, será un montón de ruinas. Han quedado abandonadas las ciudades de Aroer. Son pastos de rebaños que se estén allí sin que nadie los espante. No habrá más fortalezas en Efraín, ni reino en Damasco, y el resto de Siria le ocurrirá como el poder de los hijos de Israel, oráculo del Señor del universo. Aquel día se empobrecerá la riqueza de Jacob, quedará enjunta la robustez de su cuerpo, como cuando el segador recoge el grano y su brazo ciega las espigas, como cuando se recogen las espigas en el valle de Refaín y queda solo un rebusco, como al vadear el olivo quedan 2 o 3 aceitunas en lo alto de la copa, y 4 o 5 en las ramas fecundas, oráculo del Señor, Dios de Israel. Aquel día el hombre mirará a su Hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y dejará de mirar a los altares, hechura de sus manos,
y obra de sus dedos. No mirará ni los palos sagrados ni los altares del incienso. Aquel día tus ciudades de refugio serán abandonadas, como fueron abandonados los bosques y las cumbres de los montes, ante los hijos de Israel, y quedarán desiertas, porque han olvidado a tu Dios tu Salvador, y no te has acordado de tu roca de refugio. Por eso plantas jardines placenteros y siembras esquejes extranjeros. El día que fueron sembrados los viste germinar, y por la mañana viste florecer su simiente, pero la cosecha se te escapa el día de la enfermedad, y el dolor incurable. Hay retumbar de pueblos numerosos como rugido de aguas caudalosas, pero él las amenaza y huyen lejos, perseguidos como el tramo de los montes por el viento, como un torbellino de polvo por el huracán. Por la tarde ahí está el terror, antes de que amanezca ya no existe. He ahí el destino de los que nos saquean, la suerte de los que nos despojan. Isaías capítulo 18. Ay del país del zumbido de alas, más allá de los ríos de Etiopía, que envía por el mar embajadores en canoas de junco sobre el agua. Regresad, ágiles mensajeros, al pueblo esbelto de la piel luciente, nación temible más allá de sus fronteras, pueblo potente y dominador, regresad a la tierra surcada por ríos. Habitantes del mundo, pobladores del país, cuando se eleve el estandarte de las montañas, mirad, cuando suene la trompeta, escuchad, porque así me ha dicho el Señor: yo permaneceré impasible, contemplando desde mi sitio, como el calor ardiente a mediodía, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando la floración sea completa y el fruto en ciernes comience a madurar y se convierta en uva, cortaré los sarmientos con la podadera, arrancará y arrojará los pámpanos. Juntos serán abandonados a las aves rapaces del monte y a las bestias del campo. Sobre ellos se posarán las aves rapaces en verano, y las bestias del campo pasarán el invierno sobre ellos. Será entonces cuando ese pueblo esbelto, de la piel luciente, nación temible más allá de sus fronteras, pueblo potente y dominador, cuya tierra es surcada por ríos, llevará ofrendas al Señor del universo, al lugar donde reside su nombre, a la montaña de Sión. Isaías capítulo 19. Oráculo contra Egipto. El Señor cabalga sobre una nube ligera contra él, entra en Egipto. Vacilan ante él los ídolos de Egipto, y la audacia de Egipto se disuelve en su pecho. Incitaré a egipcios contra egipcios. Lucharán unos contra otros, hermanos contra hermanos, ciudad contra ciudad, reino contra reino. El valor de Egipto se desvanecerá. Haré vanos sus planes, consultarán a ídolos y hechiceros, a nigromantes y adivinos. Entregaré Egipto al poder de duros señores. Un rey poderoso gobernará sobre ellos, oráculo del Señor Dios del universo. Se secarán las aguas del mar, el río quedará seco y árido. Apestan los canales, se empobrecen y secan los brazos del Nilo. Se marchitarán las cañas y los juncos, los juncales junto al Nilo y el delta. Los sembrados de la orilla se secan, se dispersan y perecen. Gimen los pescadores, se duelen los que echan el anzuelo en el Nilo, y los que extienden las redes en el agua desfallecen. Quedarán defraudados los que trabajan el Nilo. Palidecerán las cargadoras y tejedores, y quedarán consternadas las hilanderas, y entristecidos los que trabajan por salario. Son insensatos los señores de Zoán, necio el consejo de los más sabios consejeros del faraón. ¿Cómo podéis decir al faraón: soy hijo de sabios, hijo de antiguos reyes? ¿Dónde están tus sabios? Que te anuncien, si lo saben, lo que ha decidido el Señor del universo contra Egipto. Los señores de Zoán son necios, se engañan los señores de Menfis, extravían a Egipto los notables de sus tribus. El Señor infundió en ellos un espíritu de vértigo, y extravían a Egipto en todas sus empresas, como se extravía un borracho vomitando. Ninguna empresa le saldrá bien a Egipto, la emprenda, la cabeza o la cola, la palmera o el junco. Aquel día los egipcios serán como mujeres, se asustarán y temblarán ante un gesto de la mano del Señor del universo que él agita contra ellos. La tierra de Judá será el terror de Egipto. Siempre que se ha mencionado lo que aterroriza, por el plan que el Señor del universo planea contra él. Aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán, y que jurarán por el Señor del universo.
Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. Aquel día habrá un altar del Señor en medio de Egipto, y una estela junto a la frontera dedicada al Señor. Será signo y testimonio del Señor del universo en tierra egipcia. Si claman al Señor contra el opresor, Él les enviará un Salvador y defensor que los libere. El Señor se manifestará a Egipto. Egipto reconocerá al Señor en aquel día. Le ofrecerá sacrificios y ofrendas y hará votos al Señor y los cumplirán. El Señor herirá a Egipto con una plaga, pero la curará. Retornarán al Señor, le escucharán su súplica y los curará. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Asiria vendrá a Egipto y Egipto irá a Asiria, y los egipcios darán culto junto con los asirios. Aquel día Israel con Egipto y Asiria será bendición en medio de la tierra. El Señor del universo los bendice diciendo: Bendito mi pueblo, Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías capítulo 20. En aquel año, Sargón, rey de Asiria, ordenó a su general de campo que marchase contra Asdod, la asediara y la conquistara. El Señor dijo por medio de Isaías, hijo de Amós: Ve, desátate el sayal de la cintura y quítate las sandalias de los pies. Así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Y el Señor dijo: Lo mismo que mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años como signo y presagio para Egipto y Etiopía, así también el rey de Asiria conducirá a los desterrados de Egipto y a los deportados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, las nalgas descubiertas, infamia para Egipto. Estarán aterrados y confusos por Etiopía, su esperanza, y por Egipto, su orgullo. Y los habitantes de esa región marítima dirán aquel día: Mirad cómo ha quedado nuestra esperanza. ¿A dónde huiremos pidiendo ayuda para que nos libere del rey de Asiria? ¿Cómo vamos a escapar nosotros?